Buenos días, soy Antonio Demetrio López Cárdenas y voy a presentarles la enfermedad aneurisma. El aneurisma es un ensanchamiento anormal de las paredes de una arteria. Las arterias son vasos sanguíneos que transportan sangre oxigenada desde el corazón hacia las paredes del cuerpo. Si un aneurisma crece, puede romperse y crear hemorragia, e incluso podría provocar la muerte. También puede ocurrir en arterias del cerebro, así como otras partes del cuerpo. Si un aneurisma cerebral se rompe, produce un derrame. Los aneurismas pueden desarrollarse y crecer antes de usar los síntomas. Con frecuencia se detectan y tratan anticipadamente. Los médicos pueden detener la ruptura de aneurismas para encontrarlos con prueba de imágenes. Los nombres del aneurisma también son conocidos como dilatación y abultamiento de las arterias. Solo eso. Solo esos nombres. Los aneurismas datan del año 1962 del año 162 a 170. Fue donde descubrieron por Galeno, quien fue un gran médico de su época. Fueron descubiertos en Roma debido a que Galeno pudo comprobar que las venas no transcurría aire como pensaban en ese entonces, sino que transcurría sangre. Galeno descubrió las diferencias entre las venas y arterias, dando como hecho que las arterias eran una estructura más gruesa. Descubrió los aneurismas al darse cuenta de que uno de sus pacientes parecía de vasos sanguíneos presentaban una gran inflamación, la cual era sangre acumulada en esta, el cual podía explotar en cualquier momento. Con el paso del tiempo se dio este conocimiento a los pupilos de Galeno y donde fueron diferenciando los distintos tipos de aneurisma, y con esto se descubrió el trastorno. Los síntomas dependen del lugar en el cual se encuentra el aneurisma. Si el aneurisma se presenta cerca de la superficie del cuerpo, frecuentemente se observa dolor, hinchazón o protuberancia pulsante. Los aneurismas dentro del cuerpo y el cerebro a menudo no presentan síntomas. Los aneurismas del cerebro pueden expandirse sin reventar o crear una ruptura. El aneurisma expandido puede presionar nervios y provocan visión doble, vértigos, dolores de cabeza y mareos. Algunos aneurismas pueden presentar tinnitus. Si un aneurisma se rompe, puede presentar dolor, presión baja y frecuencia cardíaca rápida y mareo. Cuando se rompe el aneurisma cerebral, hay un súbito dolor de cabeza grave. En algunas personas describen como el peor dolor de la cabeza en su vida. El riesgo de muerte después de la ruptura es alto. No está claro exactamente qué causa el aneurisma. Algunos presentan al nacer, congénitos. Los defectos de algunas partes de la pared superficial pueden ser los responsables. Los lugares comunes para los aneurismas incluyen la arteria mayor del corazón, la aorta; el cerebro, la aneurisma cerebral; detrás de la rodilla de la pierna, aneurisma de la arteria poplitea; el intestino, aneurisma de la arteria mesentérica; y aneurisma, una arteria en el brazo, aneurisma de la arteria esplénica. En el mundo se producen casi 500.000 muertes cada año a causa del aneurisma cerebral, en que más de la mitad de las personas son menores de 50 años. Del 10 a 15% de los pacientes con aneurisma cerebral hospedan a más de un aneurisma en un sistema vascular. El costo del clipado de un aneurisma cerebral, cuando aún no se ha roto, a través de la cirugía abierta, se eleva más del doble una vez que el aneurisma se ha roto. Hablando de estadísticas, acerca del 5% de la población padece de aneurisma cerebral, y quienes tienen más riesgo de padecer este problema son aquellos con antecedentes familiares o con problemas de circulación sanguínea. En nuestra población se calcula que de 200 a 300.000 habitantes de la población pueden tener aneurisma no roto. De ellos, uno cada 18 minutos va a sufrir una ruptura, y uno de cada 2 pacientes que sufra ruptura fallecerá. Tratamientos: aneurisma de la aorta abdominal. El tratamiento en este caso depende del tamaño del aneurisma. Si es ancho o menor a 5 centímetros, las probabilidades de que se rompa son muy bajas. Por el contrario, si es mayor a 5 centímetros, la ruptura es más probable.
Para estos casos se suele recomendar la intervención quirúrgica, a menos que haya gran riesgo por distintos motivos médicos. La operación consistiría en insertar un injerto sintético que repare el aneurisma. Si se rompe o amenaza con romperse, habría que realizar una intervención de urgencia. Si no se trata de la ruptura del aneurisma, este siempre es mortal. Aneurisma de la aorta torácica. En este caso, si el aneurisma tiene tamaño mayor de 7.5 centímetros de ancho, se debe practicar intervención quirúrgica para implantar injerto sintético. Si la persona tiene síndrome de Marfan, enfermedad rara que afecta el tejido conectivo y distintos órganos, se recomienda reparar inmediatamente cirugía. Se recomienda reparar mediante cirugía también a los aneurismas más pequeños. Estos aneurismas, por estar situados en la zona torácica, tienen un riesgo de muerte elevado durante la reparación quirúrgica torácica. En este tipo el especialista deberá prescribir fármacos lo antes posible para que así tanto la frecuencia cardíaca como la presión arterial se reduzca, pero pueda seguir administrando un suministro suficiente de sangre al corazón, el cerebro y los riñones. Una vez se haya iniciado el tratamiento con fármacos, el médico valorará el tratamiento de elección y seguirás con terapia farmacológica o deberá someterse a una operación quirúrgica. En la mayoría de estos casos, los profesionales suelen recomendar cirugías en las disecciones localizadas, en los primeros centímetros de la aorta, a no ser que presente un riesgo quirúrgico regresivo. De no hacerlo, el riesgo de muerte es inminente. Como conclusión, el aneurisma es una enfermedad grave que debe ser tratada lo antes posible, ya que todos somos susceptibles a tenerla. Por ejemplo, una de las causas principales podría ser el estrés, que la vivimos cotidianamente. Buenos días, soy el Manuel Palma y vengo a platicarles sobre la hipertensión, que también es conocida por presión arterial o como muchos le ponen el asesino silencioso. El inicio sobre el conocimiento de la presión arterial comienza cuando alguien abandona el concepto del corazón como centro de las emociones y lo concibe como una bomba impulsante de sangre. Quien por primera vez experimentó y publicó en 1733 sus investigaciones al respecto fue un clérigo que vivió desde 1677 a 1761. Él fue quien canalizó la arteria de una yegua con un tubo de vidrio observado como la columna de sangre. Ascendía con cada latido del corazón para llegar al concepto de hipertensión. Fue necesario que se tomara conciencia de que la presión arterial es una variable como la respiración, la frecuencia cardíaca o la temperatura, que algunas personas tienen la presión más elevadas que otras. Elevadas tengan más riesgo de enfermar o morir. Para que esto se supiera, hubo que inventar un aparato denominado tensiómetro. A partir de ahí surgieron nuevos problemas o incógnitas, algunos resueltos y otros en su mayoría no. Ahora les platicaré sobre los síntomas. Existen pocos evidentes, sin embargo puede ser identificada por chequeos regulares y tratados a través de una medicación adecuada y con cambios en su estilo de vida. La mitad de las personas con hipertensión arterial no tienen ningún síntoma y no son conscientes de su condición. Sin embargo, en ocasiones la hipertensión arterial causa uno o más de los siguientes síntomas, que es dolor de cabeza, dificultad para respirar o mareos. A menudo no es posible identificar las causas de la hipertensión, pero algunas veces se produce a consecuencias de una enfermedad renal subyacente o de un trastorno hormonal, por ejemplo, la obesidad, un estilo de vida sedentario, fumar, un consumo obsesivo de alcohol o un exceso de sodio en la dieta son factores que pueden desempeñar un papel activo en el desarrollo de las hipertensiones. En personas que tienen una tendencia hereditaria al desarrollo de dicha enfermedad es porque se prescribe un tratamiento con medicamentos antihipertensores. Mucha gente asocia las palabras hipertensión con tensión excesiva, nerviosismo o estrés. En términos médicos, la hipertensión se refiere a la presión arterial elevada de forma permanente.
independientemente de la causa, dado que no suele causar síntomas durante muchos años hasta que un órgano vital resulta dañado. Cuando no es controlada, aumenta el riesgo de trastornos como cerebrovasculares, aneurisma, insuficiencia cardíaca, infarto del miocardio y lesiones renales. Bueno, las causas se pueden repartir en dos fases. Hipertensión primaria, que es una hipertensión arterial de causa desconocida, porque entre el 85 y el 95% de las personas la sufren. Por el simple hecho de que la elevación de la presión se debe a una combinación de diversas alteraciones producidas en el corazón y en los vasos sanguíneos, por ejemplo, la cantidad de sangre bombeada por un minuto, que puede aumentar, y la resistencia al flujo sanguíneo también puede incrementarse porque los vasos sanguíneos están contraídos. También puede aumentar el volumen sanguíneo. Las razones de estas alteraciones no se conocen por el completo, pero se puede producir una anomalía hereditaria que afecta a la constricción de las arteriolas, que ayudan a controlar la presión arterial. Otros cambios, como la acumulación excesiva de sodio en el interior de las células y un descenso en la producción de sustancias que dilatan las arteriolas, pueden contribuir a aumentar la presión arterial. Ahora, sobre la segunda fase, que viene siendo la hipertensión secundaria, entre el 5 y el 15% de las personas con hipertensión arterial tienen una hipertensión secundaria. En muchas de estas personas, la hipertensión se consecuencia de un trastorno renal. Muchos trastornos renales pueden provocar hipertensión arterial, ya que el papel de los riñones es importante para controlar la presión arterial. Por ejemplo, una lesión renal por inflamación por otros trastornos puede alterar la capacidad de los riñones para eliminar suficiente sodio y agua de organismos, con lo que aumenta el volumen sanguíneo y la presión arterial. En el mundo, 1 de cada 3 adultos sufre de hipertensión sin saberlo. 1 de cada 3 adultos con hipertensión desconoce de esa enfermedad, y 1 de cada 3 adultos que se está tratando por la hipertensión no logra mantener su presión bajo, provocando muertes o algún otro tipo de enfermedad. En Guatemala, según Prensa Libre del Ministerio de Salud, se estima que más de 9.9 millones de personas sufren de la hipertensión, y el 42% de ellos no sabe que lo tienen. La mejor forma de diagnosticar el problema, la enfermedad, es por medición de la presión. Se mide después de que la persona haya permanecido sentada o acostada durante 5 minutos. Debe medirse de nuevo después de que la persona haya permanecido en pie durante unos minutos, especialmente si es mayor o si tiene diabetes. Una lectura de 140 sobre 90 miligramos de mercurio o más se considera alta, pero el diagnóstico no se puede basar en una sola medición. A veces ni varias lecturas elevadas son suficientes para establecer el diagnóstico, debido a que, por ejemplo, las lecturas pueden variar demasiado entre ellas. Cuando se registra una lectura inicial elevada, la presión arterial debe determinarse de nuevo en la misma consulta, y luego 2 veces al día, por lo menos durante 2 días más, para asegurarse de que la hipertensión persiste. Varios instrumentos pueden medir la presión arterial rápidamente y con pocas molestias. Por regla general se utiliza un tensiómetro. Algunos instrumentos miden la presión automáticamente sin utilizar un tensiómetro o una pera de caucho. Estos dispositivos se ajustan alrededor de la parte superior del brazo. La hipertensión primaria no tiene curación, pero se puede controlar para evitar las complicaciones. Dado que la hipertensión no produce síntomas por sí misma, el médico debe tratar de evitar los tratamientos que ocasionen efectos secundarios o que interfieran con los hábitos de vida del paciente. Antes de la prescripción de fármacos, es recomendable aplicar medidas alternativas. No obstante, las terapias farmacológicas suelen iniciarse al mismo tiempo que las medidas alternativas en las personas que sufren de diabetes, enfermedades renales, signos de daño en un órgano vital u otros factores de riesgo de arteriopatía coronaria. En la terapia antihipertensiva, en la mayor parte de los casos, es disminuir la presión arterial en personas de 60 o más. Por las personas con sobrepeso que padecen hipertensión arterial, se les aconseja perder peso con una pérdida de apenas 4.5 kilogramos de peso, y ya se puede disminuir la presión arterial.
En las personas obesas, diabéticas o con colesterol elevado, los cambios en la dieta, incorporando una dieta más rica en frutas, verduras y productos lácteos, descremados y un bajo contenido. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Oscar Barraza. Yo les voy a presentar lo que es la aterosclerosis. Las arterias son vasos sanguíneos que se encargan de transportar el oxígeno hacia el corazón. En este caso, cuando las arterias se llenan de grasa, colesterol y otras sustancias y viajan a través de todo el torrente sanguíneo, se crea lo que es la aterosclerosis. El fenómeno inicial de la aterosclerosis es el depósito de lipoproteínas de baja densidad, LDL, que es más conocido como el colesterol malo. Los síntomas. Al principio los síntomas de la aterosclerosis son prácticamente nulos, es decir, que no se sienten. Ya es conforme el tiempo que va a empezar el dolor en la zona afectada. Normalmente estos vienen acompañados con un dolor súper intenso en el área afectada. Las principales partes afectadas por esta enfermedad es el corazón, la carótida y el torrente sanguíneo que va hacia el cerebro. Normalmente las pruebas que se hacen si el examen físico no es suficiente es una cateterización cardíaca, escáner nuclear o un ultrasonido. Los tratamientos disponibles para esta enfermedad son bastante sencillos. Uno consiste en cambiar los hábitos, comer menos grasas, menos colesterol, hacer más ejercicio y dejar totalmente de fumar. El otro es tomar medicamentos, en especial anticoagulantes. ¿Cómo se puede prevenir esta enfermedad? Pues es muy sencillo, prácticamente consiste en no comer grasas saturadas, acumulación de colesterol, no fumar y sobre todo hacer ejercicio. Un dato interesante acerca de esta enfermedad es que si la aterosclerosis no se trata temprano, esta puede convertirse en un ataque cardíaco o un ataque cerebrovascular.